y desde entonces ha dado origen a millones de galaxias. Nuestro sistema solar y quién sabe qué otras cosas más. Lleva 13.800 millones de años evolucionando. Entonces, exactamente, ¿cómo fue que llegamos acá? Pues bien, ajústate el cinturón de seguridad, porque hoy regresaremos en el tiempo para recorrer la historia del universo en solo 10 minutos. En el principio, no había nada. De repente, ocurrió el Big Bang y creó nuestro universo. Tienes razón, tal vez haya sido algo más complicado que eso, pero el inicio de semejante evento cósmico sigue siendo un misterio. Lo cierto es que una vez comenzó, jamás se detuvo. En cuestión de milisegundos, se formaron partículas como los quarks y los fotones, algunos de los componentes básicos del mundo que nos rodea hoy. A los 2 minutos aparecieron otros elementos. Me refiero a los protones y neutrones, que se juntaron para formar elementos como el helio y el deuterio. Luego, el universo pasó 400 millones de años expandiéndose con rapidez. Tras cientos de millones de años de caótica expansión, las cosas se fueron haciendo más lentas con la aparición de las primeras estructuras del universo que conocemos. Imagínalas como los ingredientes que formaron estrellas y galaxias, incluso planetas como la Tierra. Aquí es donde presenciamos la formación de nubes de gases primordiales, hechas de helio e hidrógeno, dos de los elementos que fueron creados anteriormente. Dichas nubes han sido compactadas durante millones de años gracias a la gravedad. Y una vez creadas, lentamente empezaron a ganar más y más densidad. Tal vez nos convenga acelerar un poco. A medida que las nubes de gas se acercaban entre sí y se hacían más densas, fueron haciéndose más calientes. Cuando el centro de alguna alcanzaba los 10 millones de grados Kelvin, se incendiaba, provocando el proceso que conoces como fusión nuclear. Los átomos de hidrógeno se combinaron formando helio, liberando muchísima energía. De un momento a otro, nació la primera estrella de nuestro universo. Y no fue la única, por supuesto. Entre todas esas nubes cósmicas, miles de millones de estrellas fueron apareciendo. Pero no fueron simples bolas brillantes hechas de luz, sino protagonistas indispensables de la formación de nuestro universo. Las estrellas no eran todas iguales. Al nacer, asumieron formas y tamaños distintos. Algunas eran masivas gigantes azules, otras diminutas enanas rojas. Sin embargo, no solo se diferenciaban según el tamaño, sino por sus ciclos de vida. Unas resplandecían durante decenas de millones de años y otras durante billones. Y ahora que las estamos observando, vemos que algo fascinante comienza a suceder. Parece que no les gusta pasar el tiempo solas y por eso las ves agruparse. Y tal parece que al juntarse entre ellas y sumar otras partículas como gas, materia oscura y polvo, más las fuerzas gravitatorias que hace que se atraigan, hace que se formen las galaxias. Así nacerán la Vía Láctea y Andrómeda, aunque todavía falten un par de miles de millones de años para que ocurra. Pasaron cientos de millones de años y el universo siguió expandiéndose. Aparecieron más galaxias y ahora evolucionan de maneras fantásticas. Como ya lo hemos explorado en episodios anteriores, estas comenzaron a gravitar unas hacia otras. ¿Ves lo importante que es la gravedad? Y a medida que se van juntando, forman cúmulos de galaxias. Es decir, las estructuras gravitacionales más grandes que conocemos. En este punto, también vemos morir a algunas de las estrellas que se formaron al inicio del universo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, explotan y se convierten en supernovas. Pero no sientas pena por su muerte, porque ese sacrificio es necesario para proveerle al universo los elementos esenciales para después crear no solo planetas, sino también la vida misma. A propósito de elementos esenciales, debo mencionar de nuevo la materia oscura.
Esta sustancia misteriosa no emite ni absorbe luz alguna, pero juega un papel primordial en el tejido universal. A pesar de que no podemos verla, sabemos que la materia oscura posee una enorme fuerza que ha contribuido a darle forma a todo lo que conocemos. La materia oscura es más o menos el armazón oculto sobre el cual se han ido generando los cúmulos de galaxias y otros elementos del universo. En este punto, ya todo se torna más familiar. Tras el agrupamiento de varias galaxias pequeñas, la Vía Láctea empieza a formarse y nuestra galaxia hermana Andrómeda también está en su momento de origen. Mientras tanto, en galaxias similares están apareciendo sistemas solares. Gigantescas nubes de gas y polvo colapsan bajo la fuerza de sus propias gravedades, se unen y crean jóvenes planetas y sistemas estelares. Prepárate, porque a partir de aquí, toda esta historia se vuelve más interesante. Bueno, nos ausentamos unos cuantos miles de millones de años y mientras tanto el universo no ha dejado de expandirse. Ahora hay muchos más sistemas solares y galaxias, y el número de estrellas es mucho mayor. Hablando de estrellas, la que sin duda es la más importante de todas, acaba de nacer. Nuestro Sol. Después de su formación, puedes ver que lo rodean gases y mucho polvo. Con el tiempo, esas partículas se acumularon y crearon planetesimales, el origen de lo que hoy llamamos planetas del sistema solar. Con el tiempo, los planetesimales se fueron haciendo más y más grandes debido a innumerables colisiones y atracciones gravitacionales. Uno de esos protoplanetas emergentes es la Tierra, y su desarrollo está marcado por un evento crucial. Un objeto del tamaño de Marte, conocido como Theia, chocó con nuestro planetesimal y creó lo que hoy conocemos como la Tierra y su Luna. Colisiones por el estilo fueron creando otros planetas rocosos como Mercurio, Venus y Marte. En regiones más frías del espacio, alejadas del Sol, gigantes como Júpiter y Saturno se empezaron a formar. Claro que, volviendo a los planetas rocosos, si los observamos con detenimiento, no se parecen en nada a los que existen hoy en día. Por alguna razón, se ven mucho más lisos. Solo espera un par de millones de años a que ocurra lo que se conoce como el bombardeo intenso tardío. El evento cósmico en el que los planetas rocosos fueron impactados por asteroides gigantescos. Dicho evento prácticamente definió su apariencia actual. Bueno, luego de miles de millones de años, finalmente empieza a surgir la vida en el universo. Pero no te emociones demasiado, porque me refiero a organismos simples y unicelulares llamados procariontes. Estos carecen de la mayoría de las funciones esenciales para la vida actual, pero aún así representaron un paso importante de nuestra evolución. En este mismo instante, billones de ellos habitan tu cuerpo. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera el oxígeno en la Tierra, y con él los organismos multicelulares. El clima de la Tierra va cobrando forma y se genera la capa de ozono que protege la naciente vida de la radiación espacial. Ya sé que nos seguimos saltando miles de millones de años y que es mucho lo que ha sucedido. Por ejemplo, los organismos microscópicos evolucionaron para convertirse en criaturas vertebradas. Todo un hito y el antecedente de todas las formas de vida vertebradas en la Tierra, incluido tú. Además, muchos otros cambios sucedieron durante este periodo. Las plantas evolucionaron y los continentes se trasladaron. Ya llegamos a la era de Pangea y los reptiles con todo y sus inconvenientes. Un evento de extinción masiva arrasó con gran parte de las especies que venían pacientemente evolucionando y creó el escenario perfecto para que surgieran los dinosaurios y los mamíferos. Y sí, nos acercamos al final de esta era. Pangea se fragmentó y sentó las bases de nuestros continentes actuales. Y así nada más, hemos regresado. Durante cientos de millones de años, los humanos evolucionamos. Nació la civilización moderna y ahora buscamos dar un paso más.
¿Qué será lo que nos espera? ¿Viajes espaciales? ¿Cambio climático? ¿Tecnologías futuristas? Quizás para saberlo tengamos que viajar 1.000 millones de años en el